Que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Este es un nuevo episodio de Maná Alimento del Cielo. Afuera hace bastante frío y ha estado muy ventoso, así que hoy preferimos hacer un programa aquí en la intimidad del hogar, a puerta cerrada con calorcito. Así que sé que el Señor va a tener igual para nosotros un tiempo con una palabra bien preciosa que sé que va a ser mucha edificación para cada uno de nosotros. Quiero hablarte con respecto a algo bien interesante, uno de los fundamentos, uno de los pilares de nuestra relación personal con Dios, y es con respecto a la oración. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué es orar? Orar no es nada distinto a hablar con Dios, a comunicarnos con Dios. Un principio fundamental que siempre me gusta establecer al respecto es de que cualquier relación se tiene que fundamentar en base a la comunicación. Si tú no te comunicas, si tú no hablas con alguien, si tú no intimas con alguien, realmente no puedes llegar a tener un conocimiento. Por más incluso que leamos la palabra, nos vamos a quedar con un conocimiento netamente teórico o de memorización, pero no vamos a tener una relación personal con Dios como solamente la oración nos lo puede garantizar. Cuando tú tienes una relación personal con alguien, con tu pareja, con un amigo, con una persona con la que tú realizas negocios, necesitas un constante contacto, una comunicación constante para retroalimentar esa relación que permita que haya un fluir constante. Con Dios no es diferente. Jesús nos enseña un principio fundamental en su palabra, y es que todo el tiempo Él buscaba un lugar, un momento y un tiempo en el cual tuviera esa intimidad y esa relación personal con Dios. Ese lugar se llama Getsemaní, el olivar. Y la palabra de Dios nos enseña aquí, en esta porción de la palabra que vamos a compartir en esta noche, uno de los momentos más importantes y más cruciales de Jesús antes de ser arrestado. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos del 1 al 5. Y hay una serie de principios que quiero compartir contigo al respecto de esta porción de la palabra. El primer principio fundamental que tú encuentras aquí, en el versículo 1, dice la palabra del Señor que Jesús comienza orando por sí mismo, diciendo: glorifica a tu Hijo. Esta manera en la que Jesús está hablando acerca de cómo fuese glorificado está ligado automáticamente a que en Jesús estaba el cumplimiento de una profecía que nos había dado años atrás el profeta Isaías. Quiero que me acompañes ahora el libro de Isaías, el profeta Isaías, del capítulo 53, y voy a leer algo bien interesante que está en los versos 5 al 7, y es el profeta Isaías hablando con respecto al sacrificio, al significado de Cristo por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor a partir del verso 5: Mas Él, es decir Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que fíjate que en la primera porción de la palabra, cuando leíamos el versículo 1 del capítulo 17 del apóstol Juan, Jesús hablaba acerca de Jesús diciéndole a Dios: glorifica a tu Hijo. Ese glorificarse era: has cumplido tus promesas en mí. Porque la promesa que Isaías había dado venía a cumplirse en Cristo Jesús. Y ahí es donde comenzamos a darnos cuenta cómo Jesús realmente es el Mesías. En el momento en el que los apóstoles, a partir del libro de Hechos, comienzan la predicación del Evangelio. En estos días que hemos venido estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles en la clase que tenemos los martes, hablamos de cómo el primer argumento, el primer recurso que ellos utilizaban para predicarle a judíos era precisamente las profecías que ellos conocían, y les mostraban cómo ellas, a partir de Cristo Jesús, se habían cumplido. A eso es lo que la palabra del Señor se refiere. Un segundo punto que vemos en la oración que Jesús establece en el libro del apóstol Juan, en el capítulo 17, es que Jesús ora por sus discípulos, y fíjate que ruega por su unidad, es decir, porque ellos permanecieran juntos, porque ellos permanecieran unánimes. Y fíjate, si pareciera que es una visión que
pareciera que Él tiene con respecto a la iglesia de nuestros días, en los que a veces tenemos muchas divisiones los unos con los otros. A veces, aun cuando creemos y predicamos un mismo Cristo, entre unos y otros hay cosas en las cuales no nos ponemos de acuerdo, aún a veces dentro de nuestras propias iglesias. Pero sabes, creo que esto es una invitación que Jesús hace aquí, pidiéndole al Señor para que por sobre todas las cosas permaneciéramos unidos, que no nos enfoquemos en las cosas que nos dividen o que nos separan o que nos hacen diferentes los unos de los otros, sino que siempre busquemos el vínculo principal, el vínculo fundamental por el cual permanecemos los unos y los otros unidos, que no es ninguno diferente que el sacrificio que Jesús hizo por su iglesia, por cada uno de nosotros. Y por último, Jesús ora por la protección de ellos. Es decir, no se trata de que ellos no estuvieran en el mundo, sino que aun cuando estuviesen en el mundo, no fuesen como el mundo, sino que en el mundo cada uno de nosotros estuviese para establecer una diferencia. Somos nosotros los que estamos llamados a impactar el mundo, a llenar el mundo del conocimiento de la palabra del Señor, de la unción del Señor, a través de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El primer recurso que tenemos es qué ha hecho Dios en cada uno de nosotros. Y eso nos permite como básico, como principal argumento para comenzar a compartir de la existencia real de Jesús y del cambio que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Se trata de que nosotros le compartamos al mundo, transformemos al mundo, cambiemos al mundo con el poder de la palabra, con el poder del evangelio. No que el mundo nos transforme y nos cambie a su manera. A veces la gente realmente se pregunta si hay o no hay poder en la oración. ¿Será que Dios está escuchando o no nuestras oraciones? Pues fíjate que hay una serie de asuntos bien interesantes que yo me encuentro. 3 puntitos fundamentales y muy cortos que te quiero compartir. El primero es que Dios se deleita en nuestras oraciones, porque cuando tú oras al Señor, tú le estás diciendo: Padre, confío en ti. No se trata de lo que yo soy capaz de hacer, de mis talentos ni de mis capacidades, sino de la confianza que yo tengo depositada en que por sobre todas las cosas tu mano de poder siempre va a estar extendida para mí. Segundo, que Dios contesta nuestras oraciones. A veces pasa un tiempo y de repente no vemos respuesta. Pues fíjate, Dios conoce los tiempos y Dios siempre responde nuestras oraciones. Ahora, hay algo que me gusta compartirle a la gente, y es que Dios te puede decir a una petición sí, te puede decir no, o te puede decir simplemente espera, porque Él es el que conoce los tiempos y qué es lo que nos conviene y qué no. Y por último, que Dios se mueva a través de la oración. Cada vez que tú clames al Señor, cada vez que tú veas respuesta a una oración, cada vez que tú veas un milagro, ese es el principal recurso, la primera herramienta que tú tienes para compartirle a otros de la palabra del Señor. Que tienes un Dios que es fiel, que tienes un Dios que lo que le pidas conforme sea su propósito y conforme lo que hay en tu corazón, va a Él a cumplirlo. Así que nunca dudemos de la respuesta de parte del Señor. A veces son respuestas que de repente no nos gustan, pero sabes, por sobre toda la cosa, la respuesta de Dios siempre es precisa y siempre es exacta con respecto al plan y el propósito que tenga con cada uno de nosotros. Por último, 2 aspectos fundamentales con los cuales concluyo. El primero, que ores en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Muchas veces la gente se acerca y busca al Señor en tiempos de oración muy desesperados, cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis, cuando viene el problema. Pero sabes, es importante que busquemos a Dios en todo momento. Podemos tener oraciones simplemente de agradecimiento. Podemos tener oraciones simplemente de exaltación, de adorar a Dios, de declarar cuán hermoso, cuán bello y cuán precioso Él es. Y hay momentos en los que sí, llegamos delante de la presencia del Señor con cada una de nuestras necesidades, con nuestros problemas y con cada una de nuestras aflicciones. Y sabemos que su mano siempre va a estar extendida para bendecirnos. Y por último, ora a través de la palabra. Cuando tú conoces la palabra del Señor y descubres que en ella hay promesas muy grandes y muy poderosas, puedes tomar cada una de ellas y decirle: Padre, tu palabra me promete esto y quiero el cumplimiento de esta promesa en mi vida. Imagínate eso, imagínate el día que tú puedas estar delante de la presencia del Señor y que tú puedas decir: wow, Señor, tú has sido fiel conmigo, porque cuántas promesas me has dado a través de tu palabra que dejaron de ser promesa y se convirtieron en parte de mi historia personal. Así que deseo que Dios los continúe bendiciendo. Siempre es un placer muy grande poder compartir con ustedes cada uno de estos segmentos de Maná, Alimento del Cielo. La próxima semana tengo un invitado, alguien aquí local del área de New Jersey, aun cuando él es de Puerto Rico, pero que nos va a estar contando en la manera como dentro del ministerio que el Señor le ha entregado, él ha estado haciendo una obra social con la gente de las calles. Dios los bendiga, como siempre. Qué bueno que están con nosotros. Adiós.